Bien, bueno, ahora sí. A ver si les comparto pantalla y ponemos el modo de presentación. Bien, ahora sí. ¿Ven todos correctamente la presentación en pantalla completa? Sí, Sí, perfecto. Bueno, como les decía entonces, para si alguno entró un poquitito más tarde, mi nombre es Gonzalo Carrau y voy a estar acompañándolos entonces en esta parte del curso con el tema de carbohidratos. ¿Sí? Como, como mencionaba en alguna de las transparencias al principio de esta segunda parte, eh, vamos a ver como todo lo que es la química de los carbohidratos, que también se los conocen como azúcares, y el término les puede sonar muy familiar, seguramente ya hayan estudiado algo de esto, capaz en algún curso anterior, en el liceo, pueden haber llegado a ver algo de carbohidratos. Entonces, bueno, la idea es que vamos en estas primeras dos clases a ver como las generalidades de los carbohidratos, un poco su reactividad, y después en las últimas dos o tres clases vamos a ver más como reacciones propias de los carbohidratos y determinación estructural de los mismos y algunas cosas de eso. Bien, pero entonces, ¿por qué son tan importantes los carbohidratos? Son los compuestos más abundantes en la naturaleza. Se estima más o menos que un 50% de la biomasa seca, bien, tanto animales, plantas, son carbohidratos. Bien, ¿y de dónde surge el término carbohidratos? El primer azúcar del que se determinó la fórmula molecular era la glucosa, que su fórmula era C6H2O6. Y entonces inicialmente se pensó que era justamente un hidrato de carbono. Bueno, ese enseguida, poquito tiempo después, se comprobó que la estructura no era justamente de un hidrato de carbono, pero porque hay muchos azúcares que la fórmula molecular no se condice 100% con eso. Pero el término se siguió empleando. Bien. Eh, Hoy en día los definimos como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, o pueden ser compuestos más grandes que por hidrólisis conduzcan a polihidroxialdehídos o polihidroxiacetonas. Y ¿cómo se sintetizan esos carbohidratos? Por fotosíntesis. Ahora vamos a ver un poquitito más en detalle cómo a través de un proceso fotosintético se pueden sintetizar, pero los azúcares en los seres vivos son una fuente de energía. Por ejemplo, los animales forman polisacáridos de unidades de glucosa, que es el glucógeno, y de esta manera almacenan energía. Cuando necesita un organismo obtener energía, puede hidrolizar del glucógeno y liberar glucosa, y la glucosa después tiene rutas metabólicas que permiten justamente generar energía. Y los vegetales también pueden almacenar energía convirtiendo la glucosa en almidón, ¿sí? Por ejemplo, los tubérculos. Entonces, la glucosa en los seres vivos se oxida a dióxido de carbono y agua, y eso le permite generar perdón, generar energía a las células. ¿Sí? Entonces, veamos un poquitito cómo clasificábamos hoy el origen de estos carbohidratos. Si ustedes tienen cualquier duda en cualquier momento, me paran y siéntanse libres, que esto es un ida y vuelta. Si tienen dudas, algo que no entendieron, me paran, o dudas que les surjan en el momento, ¿sí? Entonces, como les comentaba recién hace un ratitito, las azúcares se producen por fotosíntesis. Las plantas que tienen clorofila, la clorofila permite absorber, transformar la energía del sol en energía química. Usa esa energía del sol, la planta, para a partir de dióxido de carbono y agua generar carbohidrato, como la glucosa, y oxígeno molecular. Bien, entonces la formación del proceso fotosintético, la formación de azúcares mediante fotosíntesis es central en la vida, ¿sí? No solo por producir fuentes químicas de energía, como es el azúcar, sino porque además produce el oxígeno, que todos los seres vivos lo usamos en la respiración. Respirar implica
tomar oxígeno y liberar anhídrido carbónico, y con ese oxígeno se oxida la glucosa a CO2 y agua. O sea, la inversa de la fotosíntesis es lo que nosotros, la respiración celular nuestra, que para eso necesitamos energía. Para generar el oxígeno y el azúcar a partir de dióxido de carbono y agua, las plantas toman energía ¿de dónde? Del sol. ¿Sí? Entonces, ¿cómo clasificamos esos carbohidratos? Bien, generalmente los clasificamos como monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. En particular, ¿qué es un monosacárido? Es la estructura de carbohidrato más simple, bien, que no puede ser hidrolizado a estructuras menores por hidrólisis, ¿no? Entonces, esa es una unidad de monosacárido. Si dos monosacáridos se juntan, lo que forma que es un disacárido. Bien. Si se juntaran más que dos unidades de carbohidratos, por ejemplo, entre 3 y 10, más o menos, decimos que es un oligosacárido. Y un polisacárido es un polímero que tiene más de 10 unidades de monosacáridos. Una vez que se hidrolizan, ya sea un disacárido, un oligosacárido o un polisacárido, dan varias unidades de monosacáridos. ¿Tá? Y un ejemplo de monosacárido que todo el mundo les puede sonar es la glucosa. ¿Sí? Entonces, acá tenemos representados a dos monosacáridos. Se ha descrito más de 200 monosacáridos. Bien, hay muchos monosacáridos descritos, y no vamos a sabernos todos los monosacáridos que haya de memoria. Pero, por ejemplo, la glucosa es uno de los que sí nos vamos a tener que saber, porque es uno de los más abundantes, es el más abundante y uno de los más importantes. Bien. Como dijimos, los azúcares simples, que son los monosacáridos, no se pueden hidrolizar a compuestos más simples. Y son, dijimos, polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Bien, aquí la glucosa vemos que es un polihidroxialdehído. Acá tenemos la función aldehído arriba, tenemos varios hidroxilos, todos estos que marco aquí secundarios, y aquí tenemos un hidroxilo primario. Entonces la glucosa es un polihidroxialdehído, que también se los conoce como aldosas. Y como tiene 6 carbonos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como tiene 6 carbonos, es una aldohexosa. ¿Sí? Por otro lado, la fructosa es una polihidroxicetona. Aquí tenemos un alcohol primario, el grupo cetona, hidroxilos secundarios y otro alcohol primario. Y entonces la fructosa dijimos que es una polihidroxicetona, que también se lo conocen como cetosas, y en particular, como tiene 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es una cetohexosa. ¿Sí? Entonces, antes de seguir avanzando hacia a ver más reactividades y química de los azúcares, me interesa resaltar que, como dijimos, son polihidroxialdehídos y cetonas. Entonces va a ser muy importante, y vamos a ir repasando a lo largo de estas clases, todo lo que es la reactividad de grupos carbonilos, en particular aldehídos y cetonas, y la reactividad de los alcoholes, porque son todos grupos funcionales que están presentes en estos compuestos. Entonces es importante, vamos a ir repasando muchas cosas que pueden haber visto en Química Orgánica 101 de lo que es la reactividad de dichos grupos funcionales. ¿Sí? Además, ¿les suena a esta forma de representar a los azúcares? ¿Alguna vez la han visto? ¿Saben cómo se llaman este tipo de representaciones? Fisher. Exacto, son estructuras de Fischer, ¿bien? En donde se cruzan las horizontales y las verticales. Acá habría un carbón, un carbón, un carbón. ¿Y cómo son todos estos carbonos que estoy mostrando acá? Estos de acá, o estos de acá. Reales. Son todos carbonos quirales. Bien, me encantó eso. ¿Cómo reconocemos que son carbonos quirales? Porque tienen 4 sustituyentes distintos. Excelente. Como todos tienen 4 sustituyentes diferentes, son carbonos quirales. Bien. Entonces, otro concepto que vamos a tener que traer y que lo vamos a exprimir hasta el fin es todo lo que tiene que ver con estereoisomería. Bien. Tenemos varios carbonos quirales
Entonces van a haber muchos estereoisómeros de estos en los azúcares. Bien, entonces vamos a ir repasando varias cosas de grupos funcionales aldehídos, cetonas y alcoholes, y vamos a repasar también muchos conceptos que tienen que ver con estereoisomería. Bien, entonces ahora a la clase de hoy vamos a repasar bastante esos conceptos para que nos queden frescos y poder aplicarlos a esta clase de compuestos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. Cualquier cosa me paran, ¿bien? Entonces, estábamos hablando recién de los monosacáridos. Ahora, por otro lado, los disacáridos, decíamos que son compuestos que cuando se hidrolizan nos dan 2 unidades de monosacáridos. Y acá tenemos un ejemplo. Esta es la fórmula molecular de la sacarosa. ¿La sacarosa le suena de nombre? ¿Alguna vez Sí. escucharon hablar? ¿Qué es la sacarosa? Sí, Es el el azúcar de azúcar. mesa. Bien. Capaz que algunos, pará, déjame ver si puedo abrir acá el chat, porque capaz que alguno después me escriba el chat y yo si no me pierdo lo que van comentando. No me puse nada todavía. Bien, por las dudas, no, todavía no pusieron nada, pero a veces pasa que responden por el chat y si no lo tengo abierto después no veo los comentarios. Bien, como dijimos, la sacarosa es un disacárido que está formado por 2 monosacáridos, que en este caso son diferentes. Si nosotros disolvemos el azúcar en azúcar de mesa, en agua, y eventualmente le damos calor o con un medio ácido, se puede hidrolizar la sacarosa y nos da 2 unidades de monosacáridos, que en este caso son diferentes. Podríamos tener un disacárido que se hidrolice a dar 2 unidades del mismo azúcar, pero la sacarosa se hidroliza y nos da una unidad de glucosa, que es un monosacárido, y una unidad de fructosa, que es otro polisacárido. Y de hecho los habíamos visto recién. La glucosa era una aldohexosa y la fructosa era una cetohexosa. ¿Sí? Y entonces, un disacárido puede tener sus monómeros, pueden ser 2 unidades de monómeros iguales o 2 unidades de monómeros diferentes. Se me trancó. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos sacáridos mayores? A los oligosacáridos, como les comentaba hoy, normalmente cuando tienen entre 3 y 9 unidades, decimos que son oligosacáridos. No son ni tan grandes como para ser considerados polisacáridos, ni tampoco son más que 2 unidades al hidrolizarlos. Entonces, los oligosacáridos, cuando los hidrolizamos, dan 3 o más unidades de monosacáridos. Y los polisacáridos son justamente cadenas de azúcares mucho más grandes y que por hidrólisis dan más de 10 unidades de monosacáridos. ¿Tá? Entonces, capaz que estos términos ya los conocían de antes, pero es como una forma de clasificarlos. Bien, y después los monosacáridos a su vez los vamos a clasificar. ¿Por qué no me pasa? Ahí. Los vamos a clasificar y vamos a ver ahora después otros tipos de clasificaciones. Pero antes de entrar a ver cada uno de los azúcares, tenemos que ver cómo representarlos. En la transparencia de hoy, a ver si puedo mostrarle, cuando les mostré estas estructuras, ustedes ya me dijeron que estas eran representaciones de Fischer. Bien, entonces, vamos a ver cómo representar los azúcares, en particular con las proyecciones de Fischer, y lo que es la nomenclatura D y L en los azúcares. Pero hago especial hincapié y lo voy a hacer durante toda la clase. Lo que es D mayúscula y L minúscula, que va a ser muy diferente a lo que es la D minúscula y L minúscula. Y ahora vamos a charlar un poquito de eso. Pero el nombre Fischer, ¿les suena el nombre Fischer ahora cuando estudiaron heterociclos? ¿No había una síntesis de Fischer de algo? ¿Les suena? Haber visto una clase de heterociclos aromáticos. Había unos indoles que tenían una síntesis de indole que se llama síntesis de Fischer. Es la misma persona, es Emil Fischer, que más o menos por 1890, 1900, trabajó mucho en la química de azúcares y, entre otras cosas, propuso justamente su representación a partir de las proyecciones de Fischer. Y
Y hoy en día en lo que es la química de carbohidratos se utiliza muchísimo. Se puede utilizar para representar básicamente cualquier carbono quiral, pero van a ver que particularmente en la química de carbohidratos se usa muchísimo. Bien, entonces, acá tenemos como el azúcar que tiene un centro quiral más chico posible, se llama gliceraldehído, o podríamos también llamarlo el 2,3-dihidroxipropanal. ¿Sí? Acá tenemos un carbono, ¿qué hibridación tiene este carbono que estoy marcando aquí? ¿Se acuerdan? ¿O qué geometría adquiere? R Este- puede ser. Ah, no, Ah, S. bueno, en cuanto a la configuración Tres. absoluta, sí, ahora vemos ahí incluso repasar cómo determinar esa configuración absoluta. Es un carbono quiral que tiene 4 sustituyentes distintos, por eso es quiral, y es un carbono con hibridación sp3. Ah, no había entendido lo que has preguntado tú. No, no pasa nada, no pasa nada. Esto es sp3, estaba viendo si me funcionaba la pizarra, bien, funciona perfecto. Entonces, como es un carbono con hibridación sp3, es tetraédrico ese carbono. Y una de las formas que podemos representarlo es como está aquí, que es en cuñas. Acá tenemos en esta representación, tenemos en el plano el aldehído que está unido al carbono quiral. Este carbono quiral también está en el plano unido a un CH2OH, y tenemos hacia el frente un hidroxilo y hacia atrás un protón. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Para ver la proyección de Fischer, lo que vamos a hacer es mirarlo, a ver si consigo dibujar un ojito, con pestañas y todo. Vamos a mirarlo desde acá. Bien, si yo miro desde acá el azúcar, el carbohidrato, vamos a ver esto que tenemos aquí. En el plano está este carbono. Bien, es como que tuviéramos el plano de la hoja más o menos por acá. El aldehído y el CH2OH, la cadena principal del carbohidrato se representa en la línea vertical, justamente, y todo lo que está en el vertical está hacia adentro del plano, por eso tiene líneas punteadas. Si yo mirara desde acá, esto me queda hacia adentro y esto queda hacia adentro. ¿Sí? Y si yo miro justamente desde este lado, voy a ver que a mi izquierda hacia adelante tengo el protón, y a mi derecha hacia adelante tengo el hidroxilo. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Todos consiguen ver? Y entonces, lo que Fischer planteó es que vamos a representar esto, llevar todo esto al plano para poder representarlo en 2 dimensiones. Entonces, todo lo que está en la línea horizontal van a ser enlaces que están hacia afuera del plano, hacia afuera de la página. Es como que los horizontales fueran brazos que nos abrazan, porque están hacia afuera. ¿Sí? Y el vertical están hacia atrás, hacia adentro del plano. Y el carbono está determinado por la intersección de la vertical y de la horizontal. Entonces, acá tenemos un carbono, estos 2 sustituyentes estarían hacia adelante, y estos 2 sustituyentes estarían hacia atrás. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, y algo que quería repasar y me parece importante, sobre todo para después no confundirnos. Vamos sobre este compuesto, sobre el gliceraldehído que tenemos aquí, quiero que me ayuden a determinar la configuración absoluta de este carbono quiral, para después ver también en la estructura de Fischer cómo determinar esa configuración absoluta. ¿Qué teníamos que hacer para poder determinar la configuración absoluta en este carbono quiral? Numerarlo primero. Acá Numerarlos segundo. primero. Perfecto. ¿Quién es el número 1? El OH. Bien, este es el número 1. Disculpen. Este es el número 1, perfecto. Porque acá tenemos un oxígeno, que es el de mayor peso atómico, después tenemos carbono, carbono e hidrógeno. Bien, entonces estos carbonos van a ser los 2 y 3, pero ahora vemos bien cuál es cuál. ¿Y este protón qué es? ¿El número? En 4. El número 4. Bien. Bien, entonces acá tenemos, este carbono está unido a carbono y también a carbono. ¿Cómo sé cuál de estos va a ser el número 2? Por la segunda, no me acuerdo cómo se decía, Bien, pero la segunda es sería feta. Eva.
La segunda esfera. Este carbono está unido a oxígeno, hidrógeno e hidrógeno. Ese Y sería este el 3. carbono, claro, este sería el 3. Y este está unido a carbón, está unido a oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, y este está unido a oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Bien. Entonces la primera diferencia es en el segundo oxígeno, que acá era hidrógeno y acá era oxígeno, y entonces gana el aldehído, y este es el número 2, y este es el número 3. Entonces, si yo hago 1, 2, 3, esto gira así. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces va a ser R, R. la configuración de esto, porque es en sentido horario. Lo que tenemos que verificar también es que el hidrógeno estaba hacia atrás. Si el hidrógeno hubiera estado hacia adelante, acuérdense que teníamos que invertir esa configuración. ¿Tá? Pero como el hidrógeno está hacia atrás, acá tenemos 1, 2, 3, sentido horario, entonces este es R. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si yo hubiera representado bien este carbono quiral en la estructura de Fischer, debería ver que cuando determine la estereoquímica de este centro me debería dar igual, debería dar R, porque yo en teoría representé lo mismo en dos formas distintas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a entonces determinar acá la configuración absoluta. Acá teníamos el hidroxilo que es el 1. ¿Sí? Habíamos dicho que el 2, ¿quién era? Aldehído. El aldehído, 3 el CH2OH y 4 el hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Si Sí, yo hago 1, 2, 3, y ahora me da así. sí, pasa que el hidrógeno está para adelante. Perfecto, me encantó eso que dijo la compañera. Acuérdense que lo que está en la horizontal está hacia adelante, está hacia afuera. Entonces, este hidrógeno está hacia afuera, está hacia adelante y nosotros para determinar tenemos que tenerlo hacia atrás. Entonces, como nos dio en sentido antihorario, pero con el hidrógeno para adelante, quiere decir que invertimos, entonces la configuración absoluta de esto es R, porque H estaba para adelante. ¿Están de acuerdo? ¿Entendieron todos? Sí, Quiere se decir que entendió. nos quedó bien representado esta estructura de Fischer, se condice con lo mismo que teníamos representado acá en las cuñas. ¿Ok? Entonces, Emil Fischer propuso este tipo de representación y hasta el día de hoy en los azúcares se usa muchísimo. Él aleatoriamente, cuando propuso esto, la mayoría de los azúcares que están en la naturaleza, cuando comenzaron a estudiarlos, porque cuando se comenzaron a estudiar no había los métodos espectroscópicos que tenemos hoy, no existía el RNN, no existía la difracción de rayos X de monocristal para tener las estructuras de los compuestos. Entonces, el estudio de los azúcares era bastante más desafiante sin esas herramientas que hoy en día contamos, que son muy poderosas. Entonces, una de las cosas que hacían para estudiar los azúcares, a los azúcares que se aislaban de fuentes naturales, generalmente se los iba degradando carbono a carbono, hasta que llegaban al gliceraldehído, que es el carbono, es el azúcar quiral más chico, porque si yo sacara un carbono más, me quedo sin carbonos quirales. Bien, entonces se vieron que la mayoría de los azúcares, cuando se descomponían, se llegaba al gliceraldehído que hoy en día conocemos como el R-gliceraldehído. Pero ello, como no, las definiciones del R y S surgieron en 1950, en 1890, cuando estaban estudiando esto, no se tenían esos conceptos. Entonces, aleatoriamente, Emil Fischer decidió representarlos con esta estructura de Fischer hacia la derecha. Bien. Y todos los azúcares que cuando se degradaban llevaban a obtener el gliceraldehído, como está dibujado en esta estructura de Fischer, con el hidroxilo a la derecha, se los llamó azúcares de la serie D. Opa, ¿dónde está? Ay, perdón. Rayé ahí, pero... es que perdí mi mouse. Perdón. Como ese hidroxilo estaba hacia la derecha, lo llamaban D-gliceraldehído.
que hoy en día, usando las reglas de Canigor y Prelog, podemos decir que es el R-gliceraldehído, y la notación R es mucho más exacta en el sentido de decir de que podemos claramente definir cómo está en el espacio. Bien, pero él literalmente había dicho que todo ese más gliceraldehído que obtenían tenía el hidroxilo hacia la derecha, y después, muchos años después, se comprobó que eso efectivamente era así. Bien, entonces de ahí surge la noción del D-gliceraldehído. ¿Qué quiere decir la D mayúscula en azúcares? Quiere decir que el carbono quiral, que está más alejado del carbono más oxidado, en este caso el aldehído, acá solo hay un carbono quiral, entonces es fácil. El carbono quiral que está más alejado del grupo más oxidado, que en este caso es el aldehído, en la proyección de Fischer está hacia la derecha. Bien, en la proyección de Fischer escrita como está acá, el carbono más oxidado hacia arriba, el CH2OH hacia abajo, todos los carbonos quirales en el medio. ¿Sí? Entonces, esto es la D mayúscula. Significa que en la proyección de Fischer, el carbono más alejado del carbono más oxidado está a la derecha en la proyección de Fischer. Bien, y ahora vamos a ver muchos más ejemplos, y les voy a recalcar esto de la D mayúscula para que quede más claro con más ejemplos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Ahora seguimos y vamos a seguir viendo estos conceptos y se va a entender un poco mejor. Pero si tienen alguna duda, me paran. Bien. Entonces, como decíamos, acá tenemos el D-gliceraldehído. Es la misma representación que veíamos recién, que es el más gliceraldehído. Y en el lado derecho tenemos dibujado lo que sería el L-gliceraldehído. Acá, este carbono quiral, tenemos el aldehído hacia arriba, el CH2OH hacia abajo. Acá el hidroxilo está hacia la izquierda en la proyección de Fischer, y entonces acá este es el carbohidrato de la serie L, que son entre sí el D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído. ¿Qué relación guardan entre ellos? En antiómeros serían. Sí, son enantiómeros, bien, y acá empezamos lo que decía, que íbamos a repasar un montón de conceptos de estereoquímica. Si tuviéramos un espejo acá donde dibujé, uno es la imagen especular del otro. Bien, entonces el más gliceraldehído es el enantiómero del menos gliceraldehído. Bien, y acá hay algo que me interesa particularmente diferenciar. Este más, ¿qué significaba el más? ¿Cómo ¿Se giran la acuerdan? luz polarizada? ¿No era? Exacto, Hacia la derecha perfecto. al más, creo, y a la izquierda al menos, me parece. Exacto, quiere decir que el más es que gira la luz polarizada hacia la derecha, que es dextrógiro. Y ese más, además de representarse como más, ¿saben de qué otra forma se representa? Con una B chica. Con una D minúscula, ¿bien? Que es dextrógiro. Y el menos quiere decir que es levógilo, y se representa con una L minúscula. Pero es muy importante diferenciar la D minúscula de la D mayúscula. La D minúscula significa que es dextrógiro y es equivalente a ponerle un más. La L minúscula significa que es levógilo y es equivalente a poner un menos. Ahora, la D mayúscula no nos dice nada respecto a cómo gira la luz polarizada. La D mayúscula lo que nos dice es que el carbono quiral, que está más alejado del carbono más oxidado, en la representación de Fischer está hacia la derecha. Y la L significa que el carbono quiral más alejado del carbono más oxidado, en la representación de Fischer, está hacia la izquierda. ¿Ok? Y ahora vamos a ver más ejemplos de esto, cómo se aplica. Entonces, estos son los aldehídos, los polihidroxialdehídos, que tienen 3 carbonos, por tanto son unas aldotriosas, y son los carbohidratos que tienen un centro quiral más chicos. Después, si tenemos más una cadena carbonada mayor, tendremos más centros quirales. Pero esta es la unidad de un carbohidrato quiral más pequeño, que es el gliceraldehído. ¿Sí? Entonces,
Acá tenemos otra representación para lo mismo de el D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído, simplemente para que quede bien claro el tema de las proyecciones de Fischer. Acá tenemos el carbono central, como decíamos, los horizontales están hacia afuera del plano, ¿no? Como que nos abrazan, y lo que está en la vertical está hacia adentro, hacia atrás del plano. Acá teníamos representado el protón sería el verde, el hidroxilo en rojo, el aldehído en gris y el CH2OH en amarillo. Y queda bien claro que uno es la imagen especular del otro. El D-gliceraldehído es la imagen especular del L-gliceraldehído. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien, seguimos entonces. Bien, cualquier cosa ya les dije, me para. Acabamos de ver entonces las aldotriosas. Si tuviéramos un carbono más, pasamos de tener una aldotriosa a tener una aldotetrosa, que es lo que tenemos aquí dibujado. Bien. Lo primero que me interesa resaltar, ¿cuántos carbonos quirales tenemos en la aldotetrosa? 2. 2. El carbono 2 y el carbono 3 son ambos carbonos quirales. Este no, porque tiene 2 hidrógenos unidos, y este es un sp2. No. Entonces, ¿se acuerdan con qué fórmula de alguna manera podríamos determinar el número máximo de estereoisómeros que tiene un compuesto en función de la cantidad de centros quirales que tenga? 2 a la n, ¿no? 2 a la n. Bien, decíamos que 2 a la n es igual al número máximo de estereoisómeros, ¿no? Perfecto. Acá, ¿cuánto vale n? 2. Para nosotros el n es igual a 2, entonces de todo esto sale que el número máximo de estereoisómeros que podemos tener son 4. Bien, acá tenemos representado uno de esos 4, que se llama eritrosa. Y de nuevo, voy a remarcarlo 500 veces de esta clase. Se llama D-eritrosa esto. ¿Por qué D? ¿De dónde surge la D? Que el carbono quiral que está más alejado del carbono más oxidado, en este caso el carbono 3, tiene su hidroxilo hacia la derecha. ¿Bien? No tiene nada que ver con que sea dextrógiro o levógiro. No nos importa en este punto. Significa que este carbono, el carbono quiral que está en la posición 3, en la posición de Fischer, el hidroxilo está hacia la derecha. Bien. Y algo que es importante en los azúcares es, el nombre del azúcar va a hacer referencia a la relación estereoquímica entre sus centros girales. Bien. Y el hecho de que sea D o L nos va a hablar de qué enantiómero es el que tenemos. Pero ahora volvamos hacia acá, y qué quiero decir con la relación entre los diferentes centros girales. Si nos fijamos acá en la eritrosa, los 2 alcoholes están hacia el mismo lado y los 2 protones están hacia el mismo lado. Bien. Eso es así para... eso significa que es eritrosa. Si es D-eritrosa, ambos están del mismo lado y están hacia la derecha, porque el carbono quiral más alejado del aldehído, si es de la serie D, esté hacia la derecha. Si yo quisiera representar la L-eritrosa, a ver si la pudiera escribir acá, CHO, tengo 2 centros girales, y acá tengo CH2OH. Dijimos que el nombre me dice cómo están entre sí los diferentes centros girales. Dijimos que en la eritrosa los 2 grupos alcoholes estaban hacia el mismo lado y los 2 protones estaban hacia el mismo lado. Si yo quiero hacer la L-eritrosa, Los 8 tienen que ir para el otro lado. exacto, por ser eritrosa, que quiere decir que tienen que seguir estando del mismo lado los 2, pero ahora como es L, el hidroxilo en el carbono más alejado del carbono más oxidado, que es este, el hidroxilo tiene que estar hacia la izquierda porque es L. ¿Sí? Y como era eritrosa, los 2 OH están del mismo lado. ¿Sí? Entonces, si acá tenemos la D-eritrosa, esta que está aquí es la L-eritrosa. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué son entre sí?
la L-eritrosa de la D-eritrosa? Enantiómeros. Enantiómeros. Exacto, son enantiómeros. Bien. ¿Hasta acá todo claro? El eritrosa me significa que están del mismo lado uno y otro, y el L o el D de alguna manera me dice qué enantiómero es, porque el que está hacia la derecha es la D eritrosa, y con el carbono 3, el hidroxilo del carbono 3 hacia la izquierda es la L eritrosa. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Vamos a ver los otros estereoisómeros que tenemos de estas aldotetrosas. Dijimos que teníamos como máximo 4 estereoisómeros. Bien. Esto es lo que acabábamos de ver recién. Lo que pasa es que lo traté de escribir como para ir haciendo el razonamiento en el momento. Como decíamos, uno es la imagen especular del otro. Si tuviéramos un espejo a este nivel, el reflejo de este sería este, o el reflejo de este sería este, lo mismo decirlo. Bien, ahora nos faltan 2 estereoisómeros más. Estos dos son enantiómeros entre sí, decíamos, y esto es lo que les acababa de mencionar recién. Ahora, ¿qué pasa si estos dos no están del mismo lado, sino que están uno de un lado y otro del otro? Ahí tenemos el compuesto que se llama treosa. Bien, y tenemos la D-treosa. ¿Por qué la D? Porque el carbono quiral más alejado del aldehído está hacia la derecha. La treosa implica que siempre tenemos un protón y un hidroxilo de un lado, y del otro lado también tenemos un protón y un hidroxilo. Si yo quisiera representar acá mismo la L-treosa con lo que acabamos de ver, ¿no? Voy a dibujar la cadena carbonada, y acá tenemos el CH2OH. Dijimos que la L en la L-treosa, ¿qué significa? Que en el carbono 3, El ¿para dónde carbono está el quiral. hidroxilo? Izquierda. Perfecto, eso, que el hidroxilo en el carbono quiral más alejado del aldehído está hacia la izquierda. Bien, entonces, si ese es el OH, acá viene un H. Y en la treosa decíamos que del mismo lado teníamos un hidroxilo y un protón, y en cada uno de sus respectivos lados. Entonces, acá tengo el hidroxilo, acá tengo el protón, y acá tengo el hidroxilo. Y de nuevo, la D-treosa de la L-treosa, que son entre sí Enantiómeros. Enantiómeros. enantiómeros, ¿tá? El D y el L de un azúcar determinado son los enantiómeros. Después van a diferir la estereoquímica relativa de los diferentes centros quirales dependiendo del nombre. ¿Ok? A medida que tengamos más centros quirales, cada vez vamos a tener más posibles estereoisómeros. ¿Sí? Bien. Y eso no lo había comentado. Pero la eritrosa, la D-eritrosa de la D-treosa, ¿qué son entre sí estos dos? Diasterómero. Son diasterómeros, ¿bien? ¿No serían específicamente epímeros? Y a eso mismo quería... Porque difieren en la configuración de un solo centro quiral. Bueno, en este caso hay dos, pero si hubieran más también podrían ser. Exacto, estaba queriendo borrar esto y no estaba pudiendo, pero bueno, no importa. Sí, a eso mismo quería llegar. Son diasterómeros o diasteroisómeros. En particular, como dijo la compañera, solo difieren en la configuración absoluta de ¿cuál? ¿Del carbono 2 o 3? El 2. Del 2. Bien, la configuración absoluta del carbono 3 es la misma. La configuración absoluta del carbono 2 es distinta. Entonces, como solo difieren en la configuración absoluta de un centro quiral, son epímeros. Era un caso particular de diasterómeros. ¿Son diasterómeros? Sí, particularmente son epímeros porque solo se diferencian en un centro quiral. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? No. Y ahora tenemos acá la L-eritrosa y la D-treosa. Bien, la L-eritrosa vemos que es porque está hacia la izquierda el carbono quiral más alejado del aldehído. Y están entre los dos del mismo lado. Ellos entre sí, ¿qué son? ¿Son enantiómeros, diasterómeros? Epímeros.
Diaprímeros. diasterómeros. Bien, acá la configuración absoluta del carbono 2 es la misma, no cambia. Y la del carbono 3 es diferente. Entonces son diasterómeros, en particular epímeros. ¿Sí? Bien. De nuevo no me pasa. Acá. Bien, y esto es lo que acabamos de mencionar, lo habíamos dibujado hoy. Cuando nos habían dado la D-treosa, intentamos dibujar en ese mismo momento la L-treosa, que dijimos que entre sí son enantiómeros. Si tuviéramos un espejo acá, veríamos, una es la imagen especular del otro. ¿Alguna duda hasta acá? Estos son las cuatro posibles aldotetrosas. La D-eritrosa, la L-eritrosa, la D-treosa y la L-treosa. Y entonces, de los 4 estereoisómeros que teníamos, 2 son de la serie D y 2 son de la serie L. ¿Ok? Y eso va a pasar siempre. La mitad van a ser de una serie y la mitad va a ser de otra serie. Ahora vamos a ver con más ejemplos. Y algo que es interesante, que surge a partir de esto. La nomenclatura eritro y treo, bien, surge justamente de los azúcares. Dijimos que la eritrosa tenía los 2 OHs del mismo lado en la representación de Fischer, ¿no? El término eritro se usa también para cualquiera sea la molécula, no importa que sea un azúcar o no, cuando queremos decir la estereoquímica relativa de 2 centros girales, que en la representación de Fischer están del mismo lado, se dice que es eritro. Y treo se dice cuando en la representación de Fischer están de lados opuestos. Bien, sería como para decir la estereoquímica relativa, así como se usa el sin y el anti, que lo podían ver, por ejemplo, en los ciclohexanos, para decir que estaban del mismo lado, de lados distintos, sustituyentes. El eritro y treo se usa también para decir que en la proyección de Fischer están del mismo lado ese eritro, si en la proyección de Fischer están de lados opuestos, es treo. Bien. Y aquí tenemos un concepto que es una forma meso. ¿Se acuerdan qué es una forma meso? ¿Qué era? Lo vimos creo que lo vieron en Orgánica 101. Sí, que no gira la luz polarizada. Bien, es un compuesto que por más que pueda tener centros girales, no desvía el plano de la luz polarizada. ¿Y eso a qué se debe? ¿Saben? ¿Cuándo un compuesto es meso? Hay como un plano ahí, no sé si se dice plano. Sí, es un plano. Eso. Yo estoy tratando de dibujar el plano que vos mencionabas. Simetría. Como que un lado desviaría para un lado y otro para el otro. Entonces, Claro, cuando la molécula tiene un plano de simetría interno, que el plano de simetrías es el que dibujé acá, con la línea punteada roja. Bien. Cuando un compuesto tiene un plano de simetría interno, se dice que esa estructura es una estructura meso y por tanto no desvía el plano de la luz polarizada. ¿Sí? Entonces acá tenemos el ácido mesotartárico, porque tenemos los dos grupos CO2, porque son simétricos. Acá tenemos CO2OH y CO2OH. Bien, entonces queda bien claro que acá tenemos un plano de simetría. Cuando una molécula tiene un plano de simetría interno, que hace que la molécula sea simétrica, en ese caso tenemos entonces un compuesto que es meso. ¿Alguna duda de esto? ¿Vamos bien? Sí, Bien. perfecto, profe. Seguimos. Vamos a ver las aldopentosas, entonces. Ya vimos las aldotriosas, que era el gliceraldehído, las aldotetrosas, y ahora vamos a 5 carbonos, aldopentosas. Antes que eso, ¿cuántos carbonos quirales tendría una aldopentosa? 3. 3. Bien, porque están los 3 del medio, para completar los 5 está el aldehído arriba y el CH2OH abajo. Bien, son 5 carbonos, de los cuales 3 son quirales. Entonces, el número máximo de estereoisómeros, ¿cuánto es? Como dice acá, 8. De esas 8, antes de seguir viendo, para tratar de usar los conceptos que fuimos viendo hasta ahora, de esos 8 dijimos que la mitad iban a ser de serie D y que la mitad van a ser de serie L.
¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces, ¿cuántos nombres diferentes para las aldopentosas vamos a tener? ¿Qué pregunta? 4. 4, porque va a haber 4 nombres de serie D y esos mismos 4 de serie L. Y ahí nos van a generar las 8 aldopentosas. ¿Ok? Era simplemente como para traer a colación eso que veníamos hablando ahora. A ver, 4 que pertenecen a la serie D y 4 que pertenecen a la L, y los nombres son, como dijimos, 4, son ribosa, arabinosa, silosa y lixosa. De estas hay alguna de capaz que las que les suena más de todas. ¿Cuál les suena más? Ribosa. La ribosa, ¿bien? ¿De dónde le suena la ribosa? ¿Qué está presente? ¿En qué biomoléculas importantísimas está presente la ribosa? El ácido ribonucleico es. Claro, el ácido ribonucleico tiene un azúcar que es la ribosa, que es el ARN. El ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, tiene una desoxirribosa, que ahora después vamos a ver. Bien, entonces, acá está la estructura de las 4 aldopentosas de serie D. Sabemos que todas estas aldopentosas, si se fijan, miren el carbono quiral más alejado del aldehído. En todos los casos está hacia la derecha. Hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha y hacia la derecha. Por eso todos estos son serie D. Para tener las 8 aldopentosas totales, a cada uno de estos habría que hacerle su enantiómero y tenemos los 8 estereoisómeros. Bien. Y antes de que entren en pánico o en crisis, no van a tener que saberse todos los nombres y todas las estructuras de memoria. ¿Ok? Hay algunos que son más importantes, por ejemplo, la ribosa, porque de las aldopentosas, capaz que la más importante, que es la más abundante, es la ribosa. Bien. Y de las aldohexosas, va a ser la glucosa, va a ser la que tengan que saber sí o sí. Pero después, si tienen que determinar otros azúcares, de repente les podemos decir, tal azúcar es el epímero en el carbono 3 de la glucosa. Y entonces a veces llegás a la estructura del azúcar sin tener que saberlo. Aunque sepan la glucosa, en términos generales está bien. ¿Ok? Pero acá les tenemos representados las 4 posibles aldopentosas de la serie D. Y dijimos, las aldopentosas en estos tienen 3 carbonos quirales. Si fuéramos a evaluar las aldohexosas, ¿cuántos carbonos quirales tendrá una aldohexosa? Si aquí teníamos 3, 4. bien, va a tener una más, un carbono quiral más. Al tener 4 carbonos quirales, el número máximo de estereoisómeros son 16. De esos 16, dijimos que, ¿cuántos de cada serie va a haber? 8 van a ser de la serie D y 8 van a ser de la serie L. Bien, y el nombre de esas 8 aldohexosas, que cada una de ellas puede ser de la serie D o de la serie L, tenemos la alosa, la altrosa, la glucosa, la manosa, la gulosa, la idosa, la galactosa y la talosa. Entonces, les digo, cada vez que vamos aumentando el número de carbonos, tenemos más cantidad de compuestos. Y por eso les decía que no vamos a tener que sabernos todas las estructuras. Pero la glucosa es una de las fundamentales. Porque si les decimos que tenemos un azúcar que es la idosa, por ejemplo, le podemos decir, es un estereoisómero de la glucosa que difiere en la configuración absoluta de los carbonos tanto y tanto, o datos así, ¿bien? Entonces la glucosa sí la vamos a tener que saber, pero no tienen que saberse de memoria todas. Porque si no, les daremos una tabla o les mencionamos en referencia a la glucosa las diferencias que tiene. Entonces, este es el más abundante de todos y es la principal forma en la que se almacena energía en los seres vivos, ya sea en forma de glucógeno los animales o de almidón en las plantas. ¿Sí? La glucosa fue el primer azúcar que se aisló, y se aisló en 1747, imagínense, ya pasó bastante tiempo, de uvas. Por eso es que las uvas son dulces. Muchas de las frutas tienen varios
monosacáridos, tienen varios azúcares. Y el nombre proviene justamente del griego, que significaba dulce. Pero la estructura de la glucosa fue recién determinada por Emil Fischer entre 1890 y 1900, que fue cuando más trabajó en la química de carbohidratos. Así que pasó bastante tiempo sin saber la estructura de ese compuesto que se había aislado, y Emil Fischer fue el primero que la propuso, y él después ganó su premio Nobel en 1902. Bien, entonces, tenemos 8 aldohexosas de serie D, y también tenemos 8 aldohexosas de serie L. Bien, acá tenemos la D-glucosa y la L-glucosa. ¿Qué son entre sí? ¿Qué relación guardan entre ellas? La D-glucosa de la L-glucosa. Enantiómero. Exactamente, Más son especular. enantiómeros. Bien, el D y el L para un mismo azúcar, el D y el L van a ser uno el enantiómero del otro. Y de nuevo, porque lo voy a repetir 500 veces, ¿qué significaba el D? En los azúcares, que el carbono quiral que está más alejado del carbonilo está en la representación de Fischer hacia la derecha. Por otro lado, en la L-glucosa, el carbono quiral que está más alejado del aldehído, en la representación de Fischer, está hacia la izquierda. Bien. Entonces, el nombre glucosa hace relación a la estereoquímica relativa de los diferentes centros quirales. Y sabes que es un enantiómero o el otro, sabiendo si es la D-glucosa o la L-glucosa. Y como había comentado un poco más al inicio, la enorme, inmensa mayoría de los azúcares naturales son de la serie D. Hoy en día se conocen todos y se han sintetizado todas las aldohexosas, tanto de serie D como L, a través de métodos de síntesis. Pero en la naturaleza, la enorme mayoría de los azúcares, los carbohidratos que hay en la naturaleza, son de la serie D. Las L tienden a ser generalmente, hay algunos L naturales, pero son muy pocos. Bien. Entonces, los mismos nombres, serie D o serie L, uno es el enantiómero del otro. Y lo repito muchísimas veces, solamente para que quede bien claro. Si ¿tienen alguna duda hasta ahora de esto? No, pero ¿se sabe Sí. por qué son más D que L los naturales? Por la ruta biosintética, o sea, todos los azúcares son sintetizados, les decía, como la glucosa es sintetizada por el proceso fotosintético, entonces la maquinaria celular que tienen las plantas para agarrar la energía del sol y sintetizar azúcar, lleva a que se obtenga, como todas las enzimas son quirales, tienen una especificidad determinada y tienden a formar siempre los azúcares de la serie D. Hay algunos azúcares L que existen en la naturaleza, pero la mayoría son por transformación de un azúcar de serie D. Entonces, en realidad, hay otras enzimas que pueden hacer otras reacciones, como una isomerización o desoxigenar y tener deoxiazúcares, y hay modificaciones posteriores que pueden llevar a tener un azúcar de la serie L, pero la inmensa mayoría de la maquinaria celular hace que se sinteticen los azúcares de la serie D. Bien. Bien. Bueno, entonces, ya vimos más o menos por lo menos de nombre, todas las aldohexosas, las aldopentosas, las aldotetrosas y las aldotriosas. Bien, entonces me interesaba ahora repasar un poco, esto sería como un pequeño repaso de lo que habían dado en química orgánica 101, en química de carbonilos, y que también han visto un montón de química de carbonilos ahora en el curso de química orgánica 102, en la primera parte, cuando van reacciones alcohólicas y demás. Pero bien, tenemos acá una cetona, o podría ser un aldehído si alguno de estos R fuera un hidrógeno. En presencia de un alcohol, se puede dar una reacción de adición nucleofílica a carbonilo, ¿se acuerdan? O sea, acá tenemos un par de electrones no enlazantes. ¿Qué dice? Formación de líneas y tal. Eso mismo, les iba a preguntar cómo se llamaban, pero ya me lo dijeron. Esto puede atacar
el carbono del carbonilo y el par de electrones del carbonilo subir, y luego este protón va a tener que migrar. Bien, y forman este tipo de compuesto que, ¿cómo me dijiste que se llamaba? Hemiacetal. Bien. Y algo importante, ¿cómo reconocemos un hemiacetal? Porque acá estamos hablando de hemiacetales y lo hemos representado así, queda clarísimo. Pero a medida que como tenemos moléculas más grandes, con varios centros girales, con OH, a veces se nos dificulta reconocer qué carbono es el carbono de un hemiacetal. Un carbono de hemiacetal tiene la característica de siempre estar unido a dos grupos oxígenos. Acá tenemos el carbono unido a un OR, y como es hemiacetal, hacia el otro lado es un OH. Si esto fuera OR y acá OR', ¿cómo se llamaría eso? ¿Saben? Esto es un hemiacetal. Claro, si estos fueran OR y acá también fuera un OR, eso sería un acetal. Pero este grupo funcional que tenemos aquí, entonces es un hemiacetal, que lo habían visto en lo que es la reactividad de un alcohol con un carbonilo, cualquiera. Ahora, ¿qué pasa en los azúcares? Nosotros tenemos esos dos grupos en la misma molécula, ¿no? Tenemos un carbonilo que puede ser un aldehído o una cetona, dependiendo si es una aldosa o una cetosa, y tenemos en la cadena lateral, tenemos también grupos alcoholes. Entonces, el hidroxilo de un grupo alcohol puede atacar al carbonilo y formar un hemiacetal cíclico, ¿sí? Y fíjense, muy importante cómo está marcado acá. Esto es un equilibrio. Una estructura abierta puede estar en equilibrio con su forma cerrada, con su hemiacetal cíclico, y el acetal cíclico está en equilibrio con la forma abierta, ¿ok? ¿Queda claro? Y ahora, cuando dijimos que puede formar un hemiacetal cíclico, ¿qué ciclos van a verse favorecidos? ¿Qué tamaños de ciclos son los más estables? 6, 5. 5 o 6 miembros. Bien, entonces la ciclación de un azúcar para formar un hemiacetal cíclico va a estar favorecida de alguna manera siempre que se formen ciclos de 5 o de 6. Pero acuérdense que son equilibrios. Entonces, la forma abierta puede estar en equilibrio con la forma cerrada, y la forma cerrada está en equilibrio con la forma abierta. Y en la medida que se puedan formar ciclos de 5 o de 6 miembros, va a estar el equilibrio bastante desplazado hacia el producto. Porque si son compuestos bastante estables, los ciclos de 5 y de 6 miembros, significa que este equilibrio puede estar más desplazado hacia la formación del ciclo, del hemiacetal cíclico. ¿Ok? ¿Alguna duda? Vamos a ver qué pasa con los diferentes azúcares y qué posibilidades tienen de ciclación. Acá tenemos un compuesto que no importa si estos fueran hidrógenos o si fuera un azúcar o si fuera simplemente un 4-hidroxibutanal. Bien. Acá tenemos el carbono 1, 2, 3 y 4. Si este oxígeno atacara al carbonilo, va a formar un ciclo de ¿cuántos miembros? De 5. 5, porque tenemos estos 4 de los carbonos más el oxígeno. Si esto atacara aquí, bien, si esto atacara ahí y el par de electrones subiera, bien, tenemos esto. Y los ciclos de 5, una de las formas de representarlo es como está aquí. Ahora, el oxígeno ataca y el par de electrones, o sea, el doble enlace oxígeno, el par de electrones va hacia el oxígeno y queda formando un hidroxilo, un OH. Bien, y si nos fijamos en el carbono 1, como dijimos hoy que reconocíamos que era un hemiacetal, porque este carbono está unido a dos oxígenos distintos. Acá tenemos uno, que es un OH, y el otro oxígeno es acá. Si miramos cualquier otro carbono, este por ejemplo está solo unido a un hidroxilo. Bien, entonces el carbono del hemiacetal, que también se llama carbono anomérico. ¿Han escuchado ese término?
Sí, El carbono 1 es el carbono anomérico, y es el que tiene el hidroxilo y el oxígeno unidos a ese carbono. Ahora, algo que es muy importante. Fíjense, acá teníamos un carbono que tenía una hibridación sp2, ¿no? Trigonal plano, y cuando se da el ataque nucleofílico, la adición del alcohol a ese carbonilo. Ahora, este carbono, que es el carbono que está en la posición 1, ¿qué hibridación tiene? 3. ¿Cómo? SP3. sp3, perfecto. Y ahora, este carbono, ¿qué característica tiene que no tenía antes? Es chiral. Es quiral. ¿Se dan cuenta? Acá pasamos de un carbono que era un aldehído, entonces no tenía quiralidad. Cuando se da la adición nucleofílica, esto pasa a ser un carbono sp3 y tiene 4 sustituyentes diferentes. 1, 2, 3 y 4. Así que este carbono ahora es un carbono quiral. ¿Todos lo ven? Entonces, Sí. cuando se dé el ataque nucleofílico hacia el carbonilo, podemos tener como dos posibles productos. Que este alcohol esté hacia arriba o que esté hacia abajo. Y todas esas estructuras están en equilibrio. Como decíamos, esto lo habíamos mencionado hoy, en la medida que formemos un ciclo de 5 o de 6 miembros, este equilibrio va a estar desplazado hacia la formación del ciclo, justamente, pero sigue siendo un equilibrio. Si tuviéramos algo, si interferimos en ese equilibrio de alguna manera, por ejemplo, consumiendo la poquita forma abierta que haya, parte de lo que está ciclado va a transformarse en la forma abierta, porque es un equilibrio, es dinámico. ¿Ok? Y cuando se da esta ciclación, entonces me interesaba resaltar que se genera un nuevo centro quiral. Este carbono, que es el carbono que llamamos carbono numérico, tiene dos posibilidades, tener el hidroxilo para arriba o el hidroxilo para abajo. Bien. ¿Y saben cómo se llama este tipo de representación? ¿La han visto alguna vez? Se usa mucho para azúcares. Es la representación de Howard, o Howard, no sé muy bien ni cómo se pronuncia, ¿bien? Pero se usa mucho para representar azúcares, este tipo de representación. ¿Y cómo se llaman estos cuando están ciclados? Se llaman formas furanosas. ¿El furano le suena de nombre? Sí, ¿Qué es el furano? Lo estudiaron capaz en la primera parte, en las clases pasadas, o la anterior. Es un heterociclo de 5 miembros. Sería como el furano es este heterociclo aromático. Bien. Y a los azúcares que forman ciclando, formando un ciclo de 5, se los conoce como formas furanosas. Bien. Entonces esta es la forma furanosa que está en equilibrio con la forma abierta. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien, entonces seguimos. Ahora tenemos una aldotetrosa, en particular la D-eritrosa, porque está hacia la derecha este carbono quiral, y estos están hacia el mismo lado, por eso es eritrosa, bien, que está en equilibrio la forma abierta con la forma ciclada. Y vamos a ver cómo representar esto. Vamos a hacer un intento acá abajo, si no me voy a una hoja en blanco. Si nosotros giráramos la molécula hacia la derecha, así como estoy girando acá, miren acá abajo. Sabemos que en última instancia tenemos que llegar a algo que es un ciclo de 5, ¿no? Entonces vamos a poner acá el C doble enlace OH. Bien. Esto lo estamos girando así. Entonces todo lo que está hacia la derecha en esta representación va a estar hacia abajo. Y acá tenemos CH2OH. Bien. Para ciclar,
este hidroxilo tiene que estar cerca del carbonilo para que se pueda dar el ataque nucleofílico hacia el carbonilo y se forme el imiacetal. ¿Ok? Vamos a ver ahora en unas representaciones bien cómo se da este ataque. Pero esto que aparece aquí es muy importante. La estereoquímica de los centros girales que ya están definidos se mantiene en la formación del imiacetal. O sea, la estereoquímica del carbono 2 y el carbono 3 nunca cambia durante la ciclación. Bien, todo esto mientras que tienen libre rotación, mientras que no esté ciclado, pero es bien importante que la estereoquímica de esos centros no cambia. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, acá tenemos la eritrosa, como dije, la giráramos en sentido horario, para ponerla como horizontal, y es lo que vemos acá. Bien, acá está el carbono 1 del aldehído, el carbono 2, que tenía un protón y el hidroxilo, el carbono 3, que tenía el hidroxilo y el protón, vieron que están del mismo lado, como estaban en las proyecciones de Fischer, y acá tenemos el CH2OH. Este hidroxilo, para poder formar un imiacetal, tiene que haber un solapamiento de orbitales, y para que se dé ese solapamiento de orbitales tiene que estar cerca en el espacio. Entonces, de esta representación, para que se pueda ciclar, deberíamos girar en torno al enlace simple 3,4. ¿Se dan cuenta? Si yo girara en torno al 3,4 en este sentido, el hidroxilo deja de estar alejado y pasa a estar como está aquí, que está más cerca. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora este hidroxilo está más cerca en el espacio del carbonilo y se puede dar el solapamiento de orbitales y se puede dar la adición nucleofílica del par de electrones hacia el carbonilo y el par de electrones sube hacia el oxígeno. Ay, perdón. Y ahí se obtiene la forma furanosa de la eritrosa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llama? Y acá quedó aleatoriamente, no creo, quedó el hidroxilo del carbono anomérico hacia arriba. Pero acuérdense que esto es un equilibrio. Esto puede volver a abrirse y puede volver a ciclar dejando este hidroxilo hacia abajo. Bien. Esta ciclación genera un nuevo centro quiral, entonces podemos tener este alcohol hacia arriba o bien hacia abajo. Y dijimos que esto se llamaba la D-eritrosa. Cuando está ciclado, le ponemos en el nombre el tamaño, de alguna manera, el tamaño del anillo que tenemos para poder nombrarlo inequívocamente. Entonces, esto sería la D-eritrofuranosa. Bien, D-eritrofuranosa. Después vamos a ver que además podríamos describir la estereoquímica en el carbono anomérico, si está hacia arriba o está hacia abajo, con otros descriptores, pero lo vemos ahora en un ratito. ¿Alguna duda hasta acá? No, venimos bien. Entonces, tenemos la forma abierta, que como dijimos están siempre en equilibrio con la forma cerrada. Y este carbono anomérico, podríamos tener el hidroxilo hacia arriba, que cuando el hidroxilo está hacia arriba, el hidroxilo anomérico está hacia arriba, se le dice que es el anómero beta. ¿Ya lo habían escuchado? Sí. Bien. Esta sería la beta de eritrofuranosa. El eritro nos dice la relación estereoquímica entre ellos, que es de serie D, para saber cuál de los enantiómeros de la eritrosa es. La beta nos dice que el carbono anomérico está hacia arriba en la proyección de Howard de esta manera, donde tenemos el carbono hemiacetálico, o sea, el carbono anomérico hacia la derecha. Cuando está hacia arriba es beta, y cuando está hacia abajo, SOH, es alfa. ¿Tá? Entonces, esta es la beta de eritrofuranosa. Sería como el nombre completo para poder describir completamente esa estructura que tenemos ahí dibujada. Y no podemos confundirnos con nada más. Si tuviéramos el hidroxilo hacia abajo, sería la alfa de eritrofuranosa. ¿Ok? Bien, a ver si puedo... Profe,
Pero ¿y Sí, me vas a explicar cómo se le asigna el D cuando están en esa forma? ¿cómo se designa? Discúlpame, no entendí la Es pregunta. D o L cuando están en la forma cíclica. Bien. En la forma cíclica es más difícil y depende caso a caso. Lo que te digo, así, lo más fácil, esta situación justamente capaz que es de las más fáciles. Todo lo que está a la derecha en una proyección de Fisher Queda para abajo. queda hacia abajo en en el, en la proyección, en la forma ciclada, en la proyección de Howard, ¿ok? Entonces, esto está hacia la derecha, queda hacia abajo. Acá lo que podríamos hacer es ver cuál es el último centro quiral, que el último centro quiral es este, el que está en posición 3. Y como está hacia abajo, digo está hacia la derecha, ¿ok? Este caso es como Bien. relativamente fácil. Ahora, si la molécula está ciclando desde el último carbono quiral, ahí va a ser más difícil y déjame que lo analizamos ahora en el siguiente caso. ¿Ok? Acá en este caso, como el último carbono quiral no es el que cicla es el CH2OH. El último carbono quiral es este de acá, lo veo que está hacia abajo, y entonces digo, como está hacia abajo, está hacia la derecha acá, es serie D. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Ok. Porque es como que en esta proyección, para nosotros dibujar este ciclo, lo que habíamos hecho era rotar esta molécula a ponerla horizontal, en sentido horario. ¿Ok? Entonces, esto que estaba hacia la derecha, cuando lo rotamos, queda hacia abajo. Todo lo que está a la derecha queda hacia abajo y a la izquierda queda hacia arriba. Dibujándolo así de esta manera, con el carbono anomérico hacia la derecha. ¿Ok? Y un compuesto, por ejemplo, los dos compuestos que solo difieren, que son diasterómeros que difieren en la configuración absoluta del carbono anomérico exclusivamente, se dice que son anómeros entre sí. ¿Ok? El alfa, la beta de eritrofuranosa o la alfa de eritrofuranosa son diasterómeros entre sí. En particular, ¿qué tipo de diasterómeros son? La ¿Cuál alfa es de la alfa y cuál? la alfa de eritrofuranosa y la beta de eritrofuranosa. O sea, que el OH esté hacia arriba Número. o hacia Son abajo. epímeros. Exacto, como son Primero. anómeros, solo se diferencian la configuración absoluta del carbono 1, y entonces entre sí son epímeros. ¿Ok? Perfecto. Y esto está bueno como para repasar todos los términos de estereoquímica que si bien ya los estudiaron antes, siempre está bueno refrescarlos porque es fundamental en la química de azúcares. Bien. Y acá están dibujadas las dos formas. Me había olvidado que está esta pared. Bien, acá tenemos la alfa de alfa porque, como les decía, acá está hacia abajo, entonces es alfa, acá está hacia arriba, entonces esto es la beta. ¿Ok? Que están en equilibrio entre sí. ¿Y con quién más están en equilibrio? La otra, la que no es cíclica. Exacto, con la lineal que podríamos poner acá, por ejemplo, CHO, CH2OH. Todas estas estructuras están en equilibrio. Y vieron que puse, respecto a la forma abierta, los equilibrios siempre están más desplazados hacia las formas cíclicas porque son más estables. Pero estas tres estructuras están en equilibrio. Y para interconvertir una forma alfa en una beta, básicamente tiene que abrirse el hemiacetal y volver a cerrar. ¿Ok? O sea, para convertir de una a la otra tenemos que pasar por la forma abierta sí o sí. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, vamos a ver qué pasa con la ribosa. A ver cómo estamos de tiempo. Bien. Vamos a ver qué pasa con la ribosa. La ribosa dijimos que podemos formar. Acá tenemos el carbono 1, 2, 3, 4. Si ciclara el oxígeno del carbono 4, formaría un ciclo de ¿cuántos miembros? ¿Me entendieron la pregunta? 5. Exacto, si ciclara el hidroxilo que está en el carbono 4, nos va a formar un ciclo de 5. Pero acá como tenemos un carbono más,
podría ciclar el hidroxilo del carbono 5, y en ese caso formaría un ciclo de ¿cuántos miembros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Entonces, vamos a representar esta misma la ribosa, la pusimos ahora de nuevo, como que la giramos un poco, 90 grados, por decirlo de alguna manera, en sentido horario, y tenemos dibujado de esta manera. Acá tenemos el carbono del aldehído, el carbono 2, 3, 4 y el 5. Bien, como dijimos, lo que está hacia la derecha, cuando hacemos esto, queda hacia abajo. Hacia abajo, hacia abajo y hacia abajo. Y acá tenemos el CH2OH. ¿Ok? Para poder formar un ciclo de 5 miembros. Déjame ver una cosa. Bien. Dijimos que si cicla el oxígeno del carbono 5, nos va a formar un ciclo de 6 miembros. Si este oxígeno atacara acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para formar un ciclo de 5 miembros, el alcohol que tiene que reaccionar es este. Y entonces, ¿cómo podemos hacer para que este alcohol esté más cerca en el espacio de eso? Al revés. Ponlo al revés. Disculpen mis dibujos, que usar esta pizarrita no está tan fácil como uno pensaba, pero... Bien, acá. Si yo girara, necesito que este oxígeno me quede de alguna manera por acá para poder ciclar a formar un ciclo de 5. ¿Hasta ahí lo vemos? Sí. Sí. Entonces voy a girar en torno al enlace 3, 4. ¿Ok? Voy a girar, si me pongo mirando, estoy en 3, mirando hacia 4, voy a girar en sentido antihorario, para que este hidroxilo, que está hacia abajo, me quede donde está el CH2OH, el CH2OH me quede donde está el hidrógeno, y el hidrógeno me va a quedar donde está el OH. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Si se pierden, me dicen. Acá me va a quedar el HOCH2, y acá me va a quedar el H. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Si alguno se pierde, por favor me avisan, ¿tá? Y ahora, este hidroxilo está cerca del carbonilo, mirá, me falta un hidrógeno, y puede atacar y formar el ciclo de 5 miembros. ¿Entendieron? Es importante que uno pueda saber, porque no tienen que aprenderse de memoria cada azúcar en la forma abierta como es y en la forma ciclada como es. Lo importante es que podamos saber cómo convertir una estructura en la otra. Entonces, independientemente de que me acuerde o no, como acordarme, la forma lineal, sé que lo voy a poder ciclar, y lo mismo para cualquier otro azúcar. No implica aprenderse cosas de memoria, sino saber qué tipo de movimientos hay que hacer para poder ciclar y que me quede bien representado, ¿ok? Entonces, en este caso, rotamos en torno al enlace 3, 4, nos queda el oxígeno acá, y ahora sí, si ahí ciclara, nos queda el ciclo de 5 miembros de la D-ribosa, que de acuerdo a lo que vimos hasta ahora, ¿cómo se llamaría? D-ribofuranosa, porque si es un ciclo de 5, es como un derivado del furano. ¿Sí? Sí. ¿Quedó clara alguna duda de esto? Voy a dibujar acá No, abajo. ninguna, profe. Bien. Voy a dibujar solo acá abajo cómo quedaría. En la siguiente diapo igual está, porque capaz que lo querés mostrar y no te complicás. Pensé que ya, perdón, sí, pensé que ya estaban las de 6 y que no estaba el de 5. Bien, eso mismo. Acá giramos en torno. Lo que me interesaba en realidad más que nada dibujarlo era para ver cuál era el movimiento de las posiciones. Acá teníamos como estaba dibujado al inicio. Respecto a este, es que se giró esto en el sentido antihorario, esto subió para acá, esto vino para acá, y el protón bajó hacia abajo, y nos quedó representado así. Y ahora cuando esto ataca, nos forma la forma furanosa,
que el ataque sería básicamente un par de electrones de acá, ataca ahí. Y nos queda la ribofuranosa. Bien, en este caso está representada la beta de ribofuranosa. Bien. Pero respecto a la pregunta que me habían hecho hoy, ¿se acuerdan? Alguien me había preguntado hoy cómo nos dábamos cuenta que era serie D. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, yo te pregunté. Bien, perfecto. Les había dicho, cuando está ciclado, cuando el último carbono quiral no está involucrado en la ciclación, era fácil. Ahora acá, si miramos el último carbono quiral, ¿cuál es? ¿Es el 3 o el 4? El 4 es el último carbono quiral. Bien. Entonces, cuando el último carbono quiral es el que cicla, si está hacia arriba la cadena lateral, el CH2OH, ahí es serie D. Si el CH2OH estuviera para abajo, es serie L. Pero porque tenemos que hacer esta rotación del enlace 3,4 para poder ciclar con el hidroxilo. ¿Ok? Por eso decía que no siempre era tan fácil como en el caso anterior, en donde el último carbono quiral, como no estaba involucrado en la ciclación, si lo veíamos hacia abajo era la derecha. Cuando está involucrado en la ciclación, tenemos que rotar para que se pueda dar esa ciclación. Y entonces ahí es más difícil de verlo. Pero entonces miramos esta cadena lateral que si está hacia arriba es D y si está hacia abajo es L. Pero nos quedaría inverso al razonamiento que habíamos hecho antes, porque tuvimos que girar un enlace. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Ahora, ¿qué pasa si la ciclación se da con el hidroxilo del carbono 5? Bien, tenemos lo mismo. Acá tenemos representado carbonilo, hacia la derecha abajo, derecha abajo, derecha abajo, y acá tenemos el CH2OH. Si este es el que va a ciclar, vieron que no tenemos que hacer ninguna rotación específica de nada. Acá simplemente puede el oxígeno atacar y ciclar. Entonces, si se da el ataque nucleofílico desde este oxígeno a el carbonilo, nos da el ciclo de 6 miembros, que análogamente, como decíamos, el ciclo de 5 miembros se llamaba furanosa por analogía al furano, que era el heterociclo de 5 miembros. Estos se llaman formas piranosas por analogía al pirano, que es el heterociclo de 6 miembros. Que en realidad sería un dihidropirano. ¿Ok? Entonces se llaman formas piranosas las de 6 y furanosas las de 5. Y de nuevo, cuando se da esta ciclación, el hidroxilo del carbono anomérico puede estar hacia arriba, entonces es la beta de ribopiranosa, o hacia abajo, entonces es la alfa de ribopiranosa. Acá de nuevo, si se fijan, el último carbono quiral, ¿cuál es? El carbono 4. Como está hacia abajo, esto es de la serie configuracional D. Bien, ¿alguna duda? Vamos a ver ahora qué pasa con las hexosas, pero si tienen una duda de las aldopentosas antes de pasar a las hexosas, me preguntan. Si no, asumo que está todo bien y seguimos. Bien, acá tenemos la glucosa, ¿no? Que la glucosa es en la forma abierta, yo siempre me la acuerdo como derecha, izquierda, derecha, derecha. Bien, tenemos 6 carbonos. ¿Con el hidroxilo de qué carbono tiene que ciclar para formar el ciclo de 5? El 4. Bien, para formar un ciclo de 5 tendría que ciclar el carbonilo con el hidroxilo de la posición 4, porque ahí nos quedaría 1, 2, 3, 4, 5 miembros. Y si ciclara con el hidroxilo del carbono 5, ahí nos queda un ciclo de ¿cuántos miembros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces tiene de nuevo esas posibilidades. Lo que, solo a modo de... En la eritrosa teníamos 3 posibles estructuras en equilibrio, decíamos. La eritrosa cadena abierta y las 2 formas furanosas. ¿Bien? ¿Qué pasó en la ribosa? En la ribosa pasamos de tener 3
a tener 5 formas distintas, porque tenemos el ciclo de 6, alfa y beta, el ciclo de 5, alfa y beta más cadena abierta. Son 5 estructuras las que están en equilibrio. Y ahora con la glucosa nos pasa de nuevo lo mismo. Puede formar ciclos de 5, forma alfa y beta, ciclos de 6, forma alfa y beta, más la cadena abierta. ¿Sí? Cada vez tenemos más estructuras en equilibrio. Y entonces, ¿cómo representarlos de nuevo para dibujarlo? De nuevo, rotamos un poquito, como 90 grados hacia la derecha y nos queda el aldehído. Acá estaba hacia arriba, así que nos queda, perdón, acá estaba hacia la derecha, así que queda hacia abajo. Acá estaba a la izquierda, así que queda hacia arriba. Acá está hacia la derecha, así que queda hacia abajo. Acá está hacia la derecha, así que queda hacia abajo. Bien, y nos queda el CH2OH y el hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tenemos que, si queremos hacer que cicle, acá, miremos lo de la parte de la izquierda, ¿no? Si queremos que, si ciclara el hidroxilo en la posición del carbono 6, nos quedaría un ciclo de 7 miembros, que ya no son tan estables. Entonces, para ciclar y obtener un ciclo de 6 miembros, debería atacar el oxígeno que está en el carbono 5. ¿Sí? Entonces, para eso, nuevamente, ¿se acuerdan cómo habíamos mostrado para la ribosa? Tenemos que rotar en torno al enlace 4,5 para que este hidroxilo quede cercano al carbonilo. Entonces vamos a hacer una rotación así. Cuando haga esta rotación así, este hidroxilo va a pasar a estar acá, el CH2OH va a estar donde estaba el hidrógeno, y el hidrógeno va a quedar donde estaba el OH. Y es lo que tenemos representado acá. ¿Lo ven? Ahora si miramos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí estaría el ciclo de 6. Para ciclar debería este par de electrones, este par de electrones atacar el carbonilo. Y ahí nos forma el ciclo de 6. Acá. Este ataque, se da el cierre y tenemos la glucosa formando un ciclo de 6. En particular, como este hidroxilo está hacia arriba en esta representación, esta es la beta de glucopiranosa. ¿Sí? Si estuviera este hidroxilo hacia acá abajo, ¿cómo se llamaría? Alfa de glucopiranosa. Acá. Entonces, ahora, estas dos estructuras están en equilibrio. Y además, ¿con quién están en equilibrio? Con la lineal y con las de 5. No sé cuál. Exacto, con la lineal y con las dos de 5. Entonces, esto está en equilibrio con esto. Esto también está en equilibrio con esto. Y además de estas tres estructuras en equilibrio, tenemos dos más, que son las dos de 5. Bien. Pero algo, esta representación que tenemos aquí es la representación de Haworth, dijimos, ¿no? ¿Y cuál les parece? ¿Habrá algo que sea más estable? Por ejemplo, la alfa-glucopiranosa tendrían a pensar que es más estable que la beta, o la beta será más estable que la alfa. ¿Se pueden hacer alguna idea de eso? Este tipo de representación nos dice algo respecto a cuáles son las conformaciones en realidad. No, lo No. hacíamos en 101 con Bien. la ecuatorial ¿Con qué? y otra. Exacto, con la representación de silla. tipo silla. Bien, excelente, me encantó, a eso quería ir. Bien. Una forma de representarlo mejor capaz que lo que es Haworth, es representarlo en la forma de silla, porque la forma de silla de alguna manera es la conformación, las dos posibles sillas son las conformaciones preferenciales que adoptan esos compuestos en solución, o en estado sólido, ¿no? Pero es mucho más real la conformación dibujándolo en formas de sillas que lo que sería la proyección de Haworth, que simplemente vemos
cómo es la posición relativa de los diferentes sustituyentes, pero no nos dice nada respecto a la reactividad o a cómo se va a comportar o a la estabilidad. Las formas silla, sí, generalmente tratábamos o el compuesto iba a adoptar la forma silla que tuviera la mayoría de los sustituyentes ¿en qué posición? ¿Axial o ecuatorial? Ecuatorial. Ecuatorial, bien. De alguna manera, ¿cuáles son el tipo de interacciones que se intentan disminuir en las sillas porque disminuyen la estabilidad? ¿Cuáles son las interacciones de repulsión que son las que El más impedimento desestabilizan? esférico. ¿Cómo? Perdón, no El escuché. impedimento esférico puede ser. Claro, el impedimento estérico ¿entre quiénes? El 1,3 diaxial puede ser. Exacto, entre los 1,3 diaxiales. Acá tenemos a las posiciones 1,3 diaxiales a los grupos más chicos. Bien, hidrógenos, hidrógenos, hidrógenos. Acá en la axial, hidrógeno, hidrógeno. Acá no hay nadie porque está un oxígeno. Bien, entonces de alguna manera se intenta que las interacciones 1,3 diaxiales sean lo menor posible. Y entonces, interesante ver cómo la glucosa, que acá la teníamos representada, acá tenemos la beta de glucopiranosa, que la podemos representar en la forma silla. Si nos fijamos en la beta, ¿se acuerdan cómo dibujar la silla, no? Solo a modo de repaso muy rápido. Si teníamos esto, lo primero que fijábamos eran las posiciones axiales y ecuatoriales. Y para mí lo más fácil de verlos es en las puntas, acá o acá. Desde acá va a tener un axial hacia arriba, ecuatorial hacia abajo. Y después se intercalan. Si acá tenemos axial hacia arriba, acá hay axial hacia abajo, acá hay axial hacia arriba, acá hay axial hacia abajo. Y si acá hay hacia arriba, acá hay hacia abajo. Y los ecuatoriales también. Acá ecuatorial hacia abajo, ecuatorial hacia arriba, ecuatorial hacia abajo, ecuatorial hacia arriba. Y acá estaba ecuatorial hacia abajo, así que acá ecuatorial para arriba. Así. ¿Sí? Entonces, si miramos, acá tenemos en el carbono 2, estoy simplemente pasándola para hacerlo más visual. Acá teníamos de la forma Howard, teníamos el anomérico, que es este, el hidroxilo hacia arriba en posición ecuatorial. Después al lado está hacia abajo, así que también va a estar ecuatorial, acá va a estar hacia arriba, ecuatorial, acá va a estar hacia abajo, ecuatorial, y acá va a estar hacia arriba, CH2. Entonces, la glucosa, si se fijan, quedan todos en posiciones ecuatoriales. Bien, entonces es un compuesto como muy, muy estable. Esta conformación es muy estable. Ahora, voy a volver a repetir la pregunta. Entre la beta de glucopiranosa, en comparación con la alfa de glucopiranosa, ¿esperarían que alguna de ellas fuera más estable? ¿O la alfa o la beta? ¿Cómo nos quedaría dibujada la alfa de glucopiranosa acá? La alfa te quedaría axial ahí. Axial, entonces, Es menos estable. exacto. Ahora vamos a ver bien, pero en la alfa, el hidroxilo está en posición axial, el anomérico, ¿no? Está en posición axial y entonces puede tener un poco más de interacciones del tipo 1,3 diaxiales por ser... Uy, ¿qué hice? Ulises, perdón que no sé qué hice. Perdón, que nos toqué algo escribiendo ahí con el manual y me perdí. Pero ¿entendieron todos por qué esperaríamos que haya una mayor proporción del anómero beta y no del alfa en la glucosa? ¿Están ahí o me perdieron? Ay, no, ¿Te animás a explicar eso de nuevo? sí.
Estoy intentando deshacer. Ay, ahí. Lo de las interacciones. Acá. Lo que estaba queriendo justamente explicar es que acá, como me quedo tan abajo, bueno, eso es un hidrógeno, ¿ok? Cuando hago ahí aprieto un zoom que después fue lo que no me dejó salir. Acá, este hidroxilo tiene más interacciones 1,3 diaxiales, porque el hidroxilo es más grande que un protón. Si en la glucosa, todas las 1,3 diaxiales son entre protones. Acá tenemos un grupo que es más voluminoso que un protón en la posición axial. Entonces esto desestabiliza un poquitito la forma alfa respecto a la forma beta. Entonces, en la mezcla de todas esas glucosas que vamos a tener en solución, que va a ser la alfa de glucopiranosa, la beta de glucopiranosa, la alfa de glucofuranosa, beta de glucofuranosa y la abierta. 5 posiciones. Lo que decía es que en los ciclos de 6, el anómero beta va a estar favorecido frente al alfa porque tiene menos repulsión 1,3 diaxiales. Era eso a lo que me refería. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Esto es lo que decíamos, la que adapta la conformación tipo silla. Bien. Y esto es justamente lo que acabábamos de mencionar. Acá tenemos el hidroxilo hacia arriba, ecuatorial hacia arriba, acá axial hacia abajo, entonces tiende a haber mayor proporción de la beta de glucopiranosa que de la alfa de glucopiranosa. Bien, entonces en particular, para la... Porque tengo algo acá y me estoy perdiendo un pedazo. Ahí, bien. Para la ribosa, que es... Ya vimos cómo estudiamos que podía formar ciclos de 5 y ciclos de 6, y teníamos también equilibrio con la forma abierta. Menos de un 1%, si yo tengo una ribosa en solución, menos de un 1% del total, o sea, imagínense, si yo pongo un mol de ribosa en agua, un mol implica 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Tá? Menos de un 1% de ese total de moléculas está bajo la forma abierta en una solución. La mayoría está en las formas cicladas. En particular, el 76% de la ribosa está como mezclas de alfa y beta piranosa. Y dentro de ellas predomina más la beta antes que la alfa. ¿Por qué? Por lo mismo que decíamos. En la beta el hidroxilo queda ecuatorial y en la alfa el hidroxilo anomérico queda axial. Entonces tenemos mayor proporción de la forma beta ribopiranosa que de la alfa ribopiranosa. Bien, entonces tenemos un 76% de total que está como formando ciclos de 6. Menos de un 1% que está en la forma abierta. El resto, entonces, ¿en qué forma está? El 24% que resta. En ciclos de 5. Uranosa. Exacto, no me pasa la transparencia, pero ahí, ahora me pasó. El 24% que falta está en la forma piranosa. Más o menos un 18% en el anómero beta y un 6% en el anómero alfa. Bien. Fíjense que entender o estudiar la conformación en los ciclos de 5 es mucho más difícil que en los ciclos de 6. Porque en los ciclos de 6 generalmente las conformaciones más estables tienden a ser las sillas, y entonces tenemos como 2 posibles interconversiones de sillas y es relativamente sencillo. En ciclos de 5 ya es un poco más difícil porque tenemos varias conformaciones con energías parecidas, entonces es más difícil de analizar por qué, por ejemplo, en el ciclo de 5 también es más favorable la beta frente a la alfa. Pero, nada, si estuviera en este caso en particular, la alfa debe tener más interacciones con sus vecinos que también están hacia abajo, entonces por eso debe tener una proporción más baja que la beta. ¿Sí? Pero lo más importante que me interesa es que, claro, que todas estas estructuras están en equilibrio. ¿Ok? ¿Cómo estamos de Siempre en los tiempo? grupos de 5, en los uranosos, es beta la predomina. Decir siempre, viste que nunca hay un siempre. Ok, no, porque en el otro podemos hacer la forma silla y analizar. Sí, obvio, digo, generalmente sí, pero en realidad va a depender mucho de
estereoquímica de los diferentes centros girales y va a depender mucho de un efecto que vamos a mencionar la clase que viene, y no me quiero adelantar por ser un efecto medio complejo, que se llama efecto numérico, que también puede determinar que haya más de una proporción o de otra. ¿Ok? Pero la clase que viene vamos a hablar mejor de ese efecto que se llama efecto numérico, y vamos a entender mejor a ver cuándo, en algunos casos que se ve que predomina más la alfa frente a la beta. Uno tendría a pensar que la beta es la que va a ser generalmente mayoritaria, salvo en algunos casos que hay una estabilización extra porque esté en alfa. Que en esos casos el efecto numérico, y lo vamos a estudiar la clase que viene, ¿ok? Pero sí, por lo general uno tiende a pensar que la beta es lo que tiende a ser mayoritario. Que haya más, que estén más cercanos en números o menos, o sea, que sea 18,6 o que fueran, no sé, 10,10, depende mucho también de todos los centros girales que haya cerca, que va a depender que tenga más o menos interacciones desfavorables. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos? Bien, sí. Gracias. Bien. Y ahora vamos a ir a lo último que me interesa, porque ya estamos casi sobre la hora, son 42. Bien. Pero importantísimo, todas estas estructuras están en equilibrio. ¿Ok? Y ahora quiero introducir un concepto que es el término de mutarrotación. ¿Han escuchado alguna vez este término? ¿Qué pasa? ¿Qué dijimos que son la beta de glucopiranosa y la alfa de glucopiranosa? ¿Qué son entre sí? Anómeros. Anómeros. Epímeros o Epímeros. diasterómeros. Bien, son epímeros. Son epímeros en particular, pero entonces es una gran clasificación de diasterómeros. ¿Y los diasterómeros tienen las mismas propiedades físicas y químicas? ¿O esos eran los enantiómeros? ¿Entienden lo que digo? ¿Las propiedades físicas y químicas son las mismas para los diastereoisómeros? No. No. No, pueden tener puntos Ahí de se fusión dice. distintos, pueden tener solubilidades distintas, ¿bien? Entonces, se ha podido obtener cada una de estas estructuras por separado. Cuando se cristaliza la beta de glucopiranosa, la obtenés como este compuesto puro en estado sólido, el alfa D que se mide para este compuesto es más 18,7. ¿Ok? Por otro lado, si obtenemos la alfa D glucopiranosa pura, el alfa D inicial que se mide es de 112,2. Ahora, ¿por qué dice inicial? Si yo disuelvo la glucopiranosa, la beta de glucopiranosa, en agua y voy a medir la rotación óptica, me da 18,7, pero enseguida veo que con el tiempo aumenta este número. Pasa de 18,7 y va aumentando hasta que llega a un valor constante. Si yo agarro la alfa de glucopiranosa, la disuelvo en agua, mido la rotación óptica y inicialmente me da 112,2, pero a medida que va pasando el tiempo veo que este número va disminuyendo hasta llegar a un equilibrio. Y ese equilibrio es 52, más o menos. ¿A qué se debe esto? La mutarrotación justamente es eso, es un cambio que transcurre en el tiempo de la rotación óptica de un compuesto por disolverse y entrar en equilibrio con otras estructuras. Cuando yo tengo este compuesto puro, lo disuelvo, ¿y qué pasa cuando disuelvo esto en agua? Cuando se va formando, o sea, se van dando los equilibrios. Exacto, ahí se empiezan a establecer. En estado sólido esos equilibrios no se dan, pero en agua sí. Entonces si yo disuelvo la beta de glucopiranosa, inicialmente mide 18,7, pero después va a empezar a aumentar. ¿Por qué? Porque se está abriendo el ciclo, pasa a la forma abierta y cicla, y a veces cicla con el número alfa, a veces cicla como el número beta. Bien, entonces, ese cambio de rotación óptica en el tiempo que se da como consecuencia de tener un hemiacetal libre que puede abrirse y cerrarse en solución, es lo que se conoce como mutarrotación. ¿Ok? Si yo parto del alfa de glucopiranosa, inicialmente tengo 112 de alfa D, pero veo que disminuye hasta un valor constante, que es 52, y la beta, vamos a ver que mide inicialmente 18,7 y después va a ir aumentando hasta ese valor constante. Perdón que no me pase la transparencia. Bien.
Entonces, eso es acá, el valor final que llegás del equilibrio es el 52,5%, que este valor de alfa D se correlaciona con un tener al final, o sea, el equilibrio final, tenés más o menos un 64% de la forma beta y un 36% de la forma alfa. Bien. Por más que yo parta de cualquiera de ellos de estado puro, cuando lo disuelvo, van a establecerse los equilibrios, y al final voy a tener un 64% de la forma beta y un 36% de la forma alfa. Y eso de que el porcentaje sea mayor de la beta nos habla de esa mayor estabilidad, ¿no? Que hablábamos recién, que es por tener este hidroxilo en la posición ecuatorial. ¿Alguna duda hasta acá? Porque capaz que por acá más o menos vamos a dejar la clase. Si tienen cualquier duda de esto final o de cualquier otras cosas de las que vinimos charlando hasta ahora, bienvenido, pueden planteármelo. Y bueno, y si no, vamos redondeando, y la clase que viene vamos a seguir viendo vamos a ver en particular algunos disacáridos, polisacáridos, y empezar a estudiar un poco la reactividad del hemiacetal, la formación de acetales y ese tipo de reacciones. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro los conceptos de hoy? Cuando un azúcar es de la serie D, que el D y el L de un azúcar, uno es el enantiómero del otro. ¿Alguna duda que les haya quedado? Quedó claro. No, ¿Sí? profe, muchas gracias. Bien, perfecto. Entonces, dejamos acá por hoy la clase, y nos vemos el jueves a las 3 de la tarde, que van a estar de nuevo conmigo. ¿Ok? Si están Buenísimo. repasando si están repasando y les surgen dudas, lo anotan y lo charlamos en la clase que viene sin ningún tipo de problema, ¿tá? Me preguntan todas las dudas que tengan. Gracias, profe. Chao. Gracias, chao. Bueno, muchísimas gracias. Que pasen bien. Acordate de pararla. Sí.